Por favor, sea tan amable de abrir sus Biblias en el primer capítulo del Evangelio de Lucas. Evangelio de Lucas capítulo 1. Vamos a continuar con nuestra exposición de este maravilloso libro inspirado por el Espíritu Santo. Nos ubicamos en los versos 13d al 17, los que dicen: y llamarás su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. El ser humano está embarcado en la búsqueda de la grandeza. La grandeza es una manera de describir a una persona que es admirable, es extraordinaria por sus acciones, sus logros. La grandeza es medida por la capacidad de dominar a los oponentes, por la influencia y los éxitos, por las habilidades intelectuales, deportivas, políticas, económicas, etc. Pero el estándar de Dios con respecto a quién es grande trasciende al estándar del mundo. De hecho, es diametralmente opuesto a lo que el mundo tiene por grandeza. Trágicamente, el cristianismo de estos días se ha ajustado al estándar secular de grandeza. El cristianismo de hoy se trata de todo lo bueno que puedas lograr, todo lo a gusto que te puedas sentir, toda la influencia y éxito al que estás destinado a obtener, y Cristo está para ayudarte a lograr todos tus sueños de grandeza. El cristianismo que se extiende tiene como enfoque el que puedas alcanzar el siguiente nivel, que descubras tu destino, que inspires lo mejor en otras personas y que mantengas viva la pasión por la vida. Escuche las palabras de un famoso pastor de una de las iglesias más grandes de Estados Unidos. Su nombre es Joel Osteen. Y cito: jamás permitas que lo bastante bueno sea suficiente para ti. Sigue buscando, sigue creyendo. Dios no te ha creado para ser promedio, sino para sobresalir. Sueña en grande, sueña los sueños de Dios. No te concentres en el lugar que ocupas hoy. Mantén una visión positiva y te verás logrando tus objetivos, cumpliendo tu destino. Me llama la atención que solo en 2 ocasiones menciona a Dios. Y cuando lo hace es para mostrar un Dios que está allí esperando, ansioso a recibir tu lista de deseos, de sueños, para inmediatamente ponerse a obrar para que lo obtengas. Al examinar la vida de las personas a quienes Dios llama grandes, simplemente la definición secular y pseudocristiana no encajan. Y uno de esos hombres fue Juan el Bautista. Este capítulo 1 es rico en contrastes. Nos presenta que en el Evangelio, en el reino de Dios, los débiles son fuertes, los menospreciados son los de gran estima, los incapaces son victoriosos y los pequeños son grandes. La narración del nacimiento de Juan está enmarcada por el hecho de que ocurrió en los días de Herodes, llamado a sí mismo el Grande. A la vista de sí mismo y de sus contemporáneos, Herodes fue un clásico ejemplo de grandeza. Nació en familia real, su poder e influencia fueron enormes, sus aportaciones arquitectónicas fueron reconocidas. Fue hábil para someter a sus oponentes y logró perpetuarse 40 años en el trono. De este Herodes, Lucas no menciona que es llamado el Grande, porque la opinión que cuenta con respecto a la grandeza es la de Dios y no de los hombres. Sin embargo,
de Juan, Lucas narra que el ángel dice a Zacarías que Juan será grande delante del Señor. Estas palabras, de hecho, serían confirmadas por el propio Jesús en Mateo 11, capítulo 11, del verso 7 al verso 11, y dice: mientras ellos se iban, Jesús comenzó a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas están en las casas de los reyes. ¿Pero qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. En contraste con Herodes, Juan no nació en familia real, más bien en una común y corriente. No nació en un palacio, sino en una región en las montañas. Su vida nunca estuvo relacionada con el estándar secular de grandeza. Juan no vistió ropas delicadas ni de marca, sino que su ropa fueron piel de camello y un cinto de cuero. Herodes disfrutaba de grandes banquetes. Juan se alimentaría de langostas y miel silvestre. Las autoridades religiosas llegaron a odiarlo, y años más tarde Herodes lo encarcelaría y ejecutaría. En lo que respecta al estándar de grandeza del mundo, Juan no calificaba, pero la calificación del mundo fallaría, pues el mismo Dios encarnado testificó: entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. El título de mi exposición esta mañana es La grandeza de Juan el Bautista. Y la grandeza de Juan el Bautista es la grandeza del cristiano. Y habremos de considerar tres distintivos que testifican de la grandeza de Juan: su carácter, su llamado y su contribución. Espero nos alcance el tiempo, si no, el próximo día del Señor continuaremos con la exposición. Nuestra sección a analizar, a exponer, empieza de la siguiente manera: llamarás su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Recuerda que el nombre Juan es la forma griega del nombre hebreo Johanán, el cual significa Dios ha sido clemente o Dios es misericordioso. El nombre de Juan expresa la razón por la cual su nacimiento será motivo de mucha alegría y gozo. Número 1, porque Dios ha sido clemente con las oraciones de Zacarías y Elizabeth, y en su misericordia les anuncia que tendrían un hijo. Y obviamente eso siempre es motivo de gozo para un matrimonio. Número 2, porque el Dios misericordioso está a punto de derramar su misericordia a través de su Hijo amado. Juan representa la inminente llegada del Mesías, del Salvador, del Redentor. La razón del gozo y alegría del pueblo es el Dios misericordioso. Juan representa que las oraciones de confesión, de arrepentimiento, de restauración, de perdón, de paz y la manifestación del Mesías que el sacerdote y el pueblo han estado presentando han sido escuchadas. Recuerda que la última ocasión dejamos a Zacarías en el santuario presentando el incienso que representa las oraciones de confesión, arrepentimiento, de restauración, de perdón, de paz y por la manifestación del Mesías. De tal forma que Dios se dispone a responder dos cosas al mismo tiempo. No solo la oración por un hijo deseado, sino la oración por el Salvador prometido, el Hijo amado de Dios. La manifestación del Mesías, su vida y su sacrificio son la gran noticia. Sin él, nadie podría aspirar a ser declarado justo delante de Dios.
su justicia, su vida perfecta no podrían ser imputados al pecador, y todo pecador tendría que pagar por sus propios pecados. De tal forma que todos estaríamos apartados de la gloria de Dios, permaneceríamos en un estado rebelde y enemistado contra Dios, y lo único que aguardaríamos sería una eternidad lejos de la gracia y misericordia de Dios. Pero ya que Dios ha sido misericordioso, podemos y debemos estar alegres y gozosos y alabar a Dios por su misericordia mostrada en Cristo, porque por medio de Él tenemos paz para con Dios y una esperanza gloriosa. El significado del nacimiento de Juan es una gran noticia. Nos habla del Dios misericordioso que se acerca al pecador por medio de Cristo. La buena nueva no es que Juan nacería, sino que Dios perdonará todos los pecados de aquellos que se arrepienten y ponen su fe en el Mesías, el Hijo de Dios. Ahora veamos la grandeza de Juan. El pasaje dice, porque será grande delante de Dios. El ángel anuncia que Juan habría de ser uno de los hombres más grandes a los ojos de Dios. Como hemos dicho, Jesús testifica lo mismo: no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Eso quiere decir que a la vista de Dios, Juan era más grande que todos los grandes hombres que fueron antes de él. Más grande que Enoc, quien caminó con Dios. Más grande que Abraham, llamado amigo de Dios y padre de la nación de Israel. Más grande que Moisés, de quien Dios dijo era el hombre más manso sobre la tierra y también legislador de Israel. Más grande que David, el varón conforme al corazón de Dios. Más grande que Salomón y más grande que todos los profetas. La frase clave es delante de Dios. Es una frase usual en el Nuevo Testamento y lo que implica o de lo que habla es de aprobación de Dios. Es usada, por ejemplo, en Hechos 4:19, donde dice: juzguen ustedes si es justo delante de Dios. Es decir, juzguen ustedes si es justo, si es aprobado por Dios, obedecerles a ustedes antes que a Dios. Pedro la usa en 1 de Pedro capítulo 3 del verso 3 al 4 cuando dice a las mujeres que el adorno de ustedes no consista en cosas externas, sino en lo íntimo del corazón, en la belleza incorruptible de un espíritu afable y tranquilo. Esta belleza vale mucho más delante de Dios, es decir, esta es la belleza que es aprobada por Dios. Lo que el ángel está anunciando es que Juan será grande por ser aprobado por Dios. Ahora, en los términos del mundo, una persona es aprobada por Dios en base a lo que hace. En los términos de Dios, una persona es aprobada en base a lo que Cristo ha hecho. Esta semana escuchaba lo que un pastor decía con respecto a cómo ser aprobado por Dios. Y presentaba ciertas cosas que toda persona debe hacer. Y básicamente eran dos. Número uno, tienes que escoger a Dios. Y número dos, cambiar tu naturaleza corrupta. Y puede parecer lógico, pero no es lo que Dios dice. Número uno, nadie escoge a Dios. Y número dos, nadie puede cambiar su propia naturaleza caída. Ambas son obras concernientes a la soberanía de Dios. Es Dios quien escogió a Zacarías. Dios eligió el momento preciso. Dios escogió a Juan y aún él no ha nacido y Dios ya lo está declarando como aprobado delante de Dios. Dios incluso escoge el nombre con el que habría de ser conocido. Preste atención. Por favor, nadie cuyos pecados no han sido perdonados, repito, nadie cuyos pecados no hayan sido perdonados puede ser aprobado delante de Dios. Nadie a quien la justicia de Cristo no le haya sido imputada y declarado inocente y en paz para con Dios puede ser aprobado por Dios. Los únicos que pueden pasar de vida a muerte,
de naturaleza caída a una nueva naturaleza son aquellos a quienes Dios soberanamente ha elegido para dotarlos de fe para arrepentimiento. Salmo 61:4 dice: cuán dichoso, bienaventurado, suertudo aquel a quien tú escoges y acercas a ti para que more en tus atrios. La elección de Dios es la base de nuestra comunión con Dios. No podríamos tener comunión con Dios si Dios no hubiese querido tener comunión con nosotros y si no nos hubiese escogido y acercado a Él para tener comunión. Estas palabras son de gran gozo y alegría, pues Dios, aún antes que nosotros hubiéramos nacido, aún antes de haber hecho bien y mal, Dios en Cristo nos eligió y su elección trae implícita nuestra justificación. Pablo en Gálatas capítulo 1, versos 25 y 26 dice: Dios me escogió antes de nacer y por su gran bondad me llamó. Tuvo a bien hacerme conocer a su Hijo. Si lo leíamos de atrás hacia adelante, diría: conozco al Hijo por la gran bondad de Dios, quien me escogió antes de nacer. Jeremías capítulo 1, verso 5, Dios le dice al profeta: antes de darte la vida ya te había escogido, ya te había apartado, ya te había destinado. Pablo en 2 Corintios capítulo 5, verso 21 dice: me alegro en el Señor, me lleno de gozo en mi Dios, porque me ha brindado su salvación. ¿Cómo hemos sido salvos? Dice: Cristo no cometió pecado alguno, pero por causa nuestra Dios lo hizo pecado para hacernos justicia de Dios en Cristo. En otras palabras, Cristo el inocente fue hecho pecado, fue tratado como pecador, nuestros pecados fueron puestos sobre él y al mismo tiempo su justicia perfecta era imputada, era colocada misericordiosamente sobre los pecadores, de manera que por esa razón somos salvos y declarados justos, aprobados delante de Dios. La elección que Dios hizo de Juan es una profunda ilustración de cómo Dios soberanamente elige y ha escrito los nombres de sus elegidos en el libro de la vida del Cordero de Dios desde antes de la fundación del mundo. Una vez más dice la palabra de Dios: nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor. ¿Por qué? ¿Por qué dar gracias siempre a Dios respecto a ustedes? Porque Dios os ha escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Jesucristo les dice a sus discípulos: sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. No dice estarán escritos, no dicen estén escritos. Están escritos en los cielos. Apocalipsis dice: también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra. Está hablando de la bestia. Escuche, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Gabriel, después de haber declarado la grandeza, la aprobación de Juan, ofrece dos señales, una interna y la otra externa. Esto nos quiere decir que los que han sido escogidos y declarados justos, aprobados delante de Dios, sus vidas, tanto espiritual, tanto interna como externa, dan muestra de ellos. Y esta es la evidencia, número 1, el carácter de Juan. El pasaje continúa diciendo: no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Número 1, Juan no beberá
vino ni sidra. El estilo de vida de Juan sería una vida de moderación, una vida sobria, modesta, de autonegación. Dios había apartado a Juan mucho antes de que él naciera. Lo que el ángel anuncia es la consagración total de Juan a Dios. En el antiguo pacto, abstenerse de vino y de licor era un elemento clave del voto nazareo. Escuche lo que dice Números capítulo 6, versos 1 al 4. El hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de nazareo o nazarea para dedicarse a Jehová, se abstendrá de vino y de sidra. No beberá vinagre de vino ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que hace de la vid, desde los granillos hasta el ollejo, no comerá. La Biblia no tiene nada en contra del vino, sino contra el abuso del vino. En varios pasajes es referido que el vino es bueno para alegrar el corazón, incluso como medicina. Es el abuso de este producto que había traído en varias ocasiones deshonra a Dios. Los hijos de Aarón presentaron fuego extraño por estar borrachos. En Amós, Dios recrimina a la nación por el abuso del vino, llegando a deshonrarse. Pablo a los corintios les amonesta con respecto al uso del vino en la mesa del Señor, ya que ni siquiera habían empezado y estaban tomando y terminaban de hecho totalmente ebrios debajo de las mesas. En los nazareos, el abstenerse del vino y la sidra era para que ellos fuesen modelos de dominio propio, de sensatez y de sobriedad. Se abstenían del vino para no desvariar o entontarse y para estar mejor dispuestos al servicio de Dios. En contraste al vino, el ángel dice que Juan será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. La consagración externa de Juan es un testimonio del poder sobrenatural que fluye internamente en él y que fluirá en su ministerio. Desde el momento que sería concebido, Juan viviría bajo el control, la influencia y el poder del Espíritu Santo. Desde el momento en que el cristiano es concebido y nace de nuevo por el Espíritu Santo, debe vivir o vivirá bajo el control, la influencia y el poder del Espíritu Santo. El carácter de Juan es el carácter que se ajusta a una vida controlada por el Espíritu Santo. Hablamos de humildad, de verdad, hablamos de autonegación, de amor y devoción por Dios y al prójimo. Hablamos de un andar, un carácter totalmente opuesto al estándar secular y pseudocristiano. Efesios capítulo 5 dice: y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Amados, esta es la clave para vivir la vida cristiana. Ese es el fondo de todo. El que ha sido justificado tiene un andar sensato, sobrio, una actitud de autonegación. Está atento de no proveer para los deseos de la carne. Está dispuesto al servicio de Dios. Pero usted nunca puede caminar con humildad, nunca puede caminar en unidad, nunca puede caminar de manera diferente a la que el mundo camina, nunca puede caminar en la luz, nunca puede caminar en amor y usted nunca puede caminar en sabiduría a menos que esté fortalecido por el Espíritu de Dios. Usted no puede nacer incluso de nuevo si no es por el Espíritu de Dios. La vida de Dios en nosotros es lo único que puede producir este tipo de vida. Si esto no fuera cierto, entonces las personas no regeneradas, no justificadas y que aún están en sus delitos y pecados podrían vivir así. Juan ha sido escogido, llamado y apartado para una vida totalmente dedicada a Dios. Nosotros de igual manera que Él.
Efesios capítulo 1. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Hemos sido conocidos, escogidos, predestinados, llamados, justificados. Y la evidencia es la vida entregada, dedicada, apartada, santificada para Dios. Es el carácter de Cristo siendo formado en nosotros. Si no hay evidencias de santificación en nuestras vidas, simplemente no tenemos bases suficientes para creer que hemos sido justificados o que hemos nacido de nuevo. Para que todo esto ocurra, sí o sí, hemos de ser dominados por la voluntad, la influencia, control y poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es vital para la vida cristiana. Necesitamos la ayuda de Dios para nacer, para ser y vivir como Él espera. El Espíritu Santo entra en la vida del creyente en el momento de la salvación y comienza de inmediato a producir el fruto espiritual, el cual es evidencia de la justificación que nos ha sido aplicada. Esta es la expresión externa de un corazón transformado. El Señor recoge una cosecha de servicio y buenas obras de nuestra vida que aumentan nuestra fe y extienden su reino. El poder del Espíritu Santo no ha estado inactivo, ha estado trabajando. Aunque Zacarías y Elizabeth eran débiles, el poder que los hizo engendrar estuvo enteramente en Dios, el Espíritu Santo. El nacimiento, la vida, el carácter, el llamado de Juan fueron sustentados por el Espíritu Santo. Amados, hay poder suficiente en el Espíritu Santo. Él puede traer a los pecadores a Jesús. Él es capaz de darnos el querer y el hacer. Cristiano, debes recordar que el Espíritu Santo es tu refugio y toda su omnipotencia te defiende. Por naturaleza estamos completamente en tinieblas, pero el Espíritu, como una lámpara, derrama su luz en el corazón entenebrecido, revelando su corrupción, y en el momento debido también revela a Cristo para que en su luz podamos ver la luz. Después de habernos iluminado, lo siguiente que Dios nos otorga es gustar del don celestial de la salvación, incluyendo el perdón de pecados, la justificación mediante la justicia imputada de Jesucristo, la regeneración por el Espíritu Santo y todos esos dones y gracias. Y ahí donde habita el Espíritu Santo debe haber vida. Si yo participo del Espíritu Santo y tengo comunión con Él, entonces puedo tener la absoluta certeza de que soy salvo. Amado hermano, si tú tienes al Espíritu Santo, tú tienes las arras, tienes el adelanto, la garantía de tu salvación total prometida. Pero si estás aquí creyendo que eres una persona sumamente extraordinaria, si estás aquí en busca de un camino más sencillo para ser grande, este no es el lugar. Este no es el lugar. No importa qué tan grande seas o logres ser a la vista del mundo, no te sirve de nada, porque la aprobación que importa y a la que deberías aspirar es la de Dios. Si crees que tienes lo suficiente para ser salvo, que has impresionado de alguna manera a Dios con tu influencia, tus éxitos y logros, y que serás salvo compensando lo malo, haciendo cosas buenas como estudiar la Biblia y creer en la sana doctrina, en verdad te digo, no serás salvo. No serás salvo. No serás más salvo por creer en la verdadera doctrina que por hacer buenas obras. Si crees que puedes creer en Cristo, si crees que eres elegido y que la elección es licencia para vivir como te plazca, en verdad te digo, no serás salvo, y es más, ni siquiera eres salvo. Porque si crees en Cristo, Él no te dejará vivir como le plazca a tu carne. Por medio del Espíritu te constreñirá a mortificar tus inclinaciones al pecado.
Si te concede la gracia de que creas, también te dará después la gracia de vivir una vida santa. Si te da la fe, también te dará las buenas obras. Pensando en la ropa de los grandes y de los que no lo son. El mejor distintivo de un mendigo son los harapos. Y el mejor ropaje para un pecador que vaya a Cristo es ir tal cual es, sin otra cosa que rodeado de pecado. Alguien dijo, debes ser un poco mejor y entonces creo que Cristo te salvará. Déjame decirte, no podrás ser salvo por mucho que lo intentes. El cristianismo es una paradoja, porque cuanto peor seas, mientras menos grande seas, mientras más débil seas, tanto mejor serás para ir a Cristo. Ahora, veamos el llamado de Juan. El pasaje continúa diciendo, e irá delante de él con el espíritu y poder de Elías. Este es la marca, este es el indicio de la grandeza de Juan. Su grandeza no es debido porque sea más grande que los demás, sino porque su llamado era el más extraordinario de todos, ir delante del Mesías. Vivimos en un sistema político llamado democracia. Es decir, que este sistema defiende la soberanía del pueblo y el derecho del pueblo a elegir y controlar a sus gobernantes. No vivimos bajo el gobierno de un rey. Dicho sea de paso, el cristiano no vive en democracia, sino en teocracia. La teocracia es este sistema que defiende la soberanía de Dios y el derecho de Dios a elegir y controlar a sus ciudadanos. Sin embargo, de vez en cuando vemos algunos vestigios de realeza exhibidos en público. Solo tenemos que imaginar en la inauguración de nuestros presidentes y todas las festividades que la acompañan. Próximamente, el 1 de diciembre, será uno de esos momentos. El nuevo presidente electo recibirá la banda presidencial y con eso es declarado o presentado públicamente como el presidente del país. En consecuencia, será el hombre más poderoso del país. Pero antes de la llegada del presidente, vemos a todos los dignatarios e invitados estatales de otros países caminando, reuniéndose y hablando entre ellos. Para que eso haya ocurrido, tuvo que haber una avanzada, una logística que preparara todo ello. Entonces de repente un silencio se apodera de la multitud y se escucha el anuncio, señoras y señores, el presidente de los Estados Unidos mexicanos. Además, cuando nuestro presidente realiza o realice una visita de Estado a una nación extranjera, es necesario enviar un equipo de avanzada para preparar la hora de su llegada a ese lugar. Enviar emisarios para preparar el camino para la llegada de un rey o un dignatario no es desconocido para nosotros. Esa práctica es tan antigua como el establecimiento de la monarquía. No hay nada inusual en eso. Entonces, no debe ser inusual que cuando el Rey de Reyes y el Señor de Señores viniera al mundo, Él enviara a alguien a prepararle un camino. Dios había preparado el camino para este enviado hace unos 800 años. Cuando el profeta Isaías hizo este anuncio acerca de su venida. Por favor, pasa conmigo a Isaías 40. Isaías 40, versos 3 al verso 5. Isaías 40, del verso 3 al verso 5, dice de la siguiente manera. Una voz grita, preparen al Señor un camino en el desierto, tracen para nuestro Dios una calzada recta en la región estéril, rellenen todas las cañadas, allanen los cerros y las colinas, conviertan la región quebrada y montañosa en llanura completamente lisa.
Entonces el Señor mostrará su gloria y todos los hombres juntos la verán. El Señor mismo ha hablado. Unos cientos de años más tarde llegó el profeta Malaquías, quien hizo un anuncio parecido. He aquí voy a enviar a mi mensajero y él preparará el camino delante de mí. He aquí enviaré a Elías el profeta antes de la venida del gran y terrible día del Señor, y él restaurará los corazones de los padres a sus hijos y los corazones de los hijos a los padres, no sea que venga y hiera a la tierra con maldición. Después del profeta Malaquías pasaron 400 años de silencio y nada pasó. Dios estaba completamente callado, sin profeta, sin revelación. La gente piadosa siguió buscando el consuelo en el templo, en los sacrificios. La religión se había convertido en un espectáculo hipócrita, en un estilo de vida hipócrita. Los líderes religiosos eran guías ciegos que guiaban a otros ciegos. Políticamente la situación no fue muy diferente a cuando el profeta Isaías hace unos 800 años antes anunció la venida de el precursor. En aquella ocasión estaban bajo el yugo, el dominio de Babilonia. Ahora estaban bajo el yugo, el dominio de los romanos. Los judíos anhelaban un libertador. El cielo estaba cubierto de gruesas nubes oscuras y aparentemente no había ningún rayo de esperanza. Pero entonces el cielo se abrió de golpe con una luz brillante. Y entonces Lucas capítulo 1, versos 76 al 79, Zacarías dice, y tú, niño, no dice, y tú, hijo, dice, y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Así como Elías, Juan predicó de manera fiel e inflexible la palabra de Dios ante la oposición de la religión y de las autoridades. El llamado de Juan fue extraordinario porque instaba al pueblo a prepararse para la llegada del Rey de Reyes. Era un mensaje de estar listos, preparados para encontrarse con Dios en la persona de Cristo. Juan vivió una vida diferente, predicó un mensaje diferente y estaba preparado a morir, todo por una razón. Él no estaba en búsqueda de grandeza, su compromiso era total con la causa de Cristo. Y esa es una de las cosas que debiéramos imitar de Juan el Bautista, la devoción decidida a la causa de Cristo para que todo lo que haga esté orientado a ese único propósito de servir al Señor. Llamados, su llamado, el llamado de Juan el Bautista no es diferente al nuestro. Juan el Bautista fue el precursor de la primera venida de Jesucristo. Todos nosotros que hemos conocido a Cristo como nuestro Salvador personal, somos precursores de su segunda venida. Por lo tanto, el carácter y llamado de Juan establecen un ideal muy elevado ante nosotros para vivir como precursores de Cristo. Para, como dice Pablo en 2 Timoteo 2:15, nos presentemos como obreros aprobados delante de Dios, que no tienen de qué avergonzarse. O como dice Pablo en 2 Corintios 5:20, porque somos embajadores de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Por favor, pregúntate lo siguiente: ¿es mi vida diferente a la gente del mundo? ¿Hay realmente una diferencia entre mi estilo de vida y el estilo de vida del mundo? ¿Presento un mensaje claro para el mundo perdido? Siempre pongo a Cristo primero en todo lo que soy y todo lo que hago, para que Él incluso aumente si tengo que disminuir.
Y esto tomando las palabras de Juan el Bautista cuando dijo, es necesario que yo mengüe y que Él crezca, que Él aumente. ¿Está esto en ti? ¿Estás preparando el camino para el regreso del Señor? Esto es un aviso asombroso, apropiado para cada hombre en todo momento, porque nunca sabemos cuándo vendremos al encuentro de nuestro Dios. Porque no sabemos cuándo, siempre debemos estar preparados para el encuentro de nuestro Dios. Algún día todos estarán de pie ante Dios y darán cuenta. Piensa por favor un rato con quién te vas a encontrar. Te debes encontrar con tu Dios, tu Dios. Te vas a encontrar con aquella cuya justicia tú has ofendido. Te vas a encontrar con aquel cuyas leyes has quebrantado, de cuyos castigos te has burlado. Debes ir al encuentro con tu Dios. Esto es que serás examinado por la omnisciencia que no ha sido cegada, por la omnisciencia que conoce tu corazón y que ha leído tus pensamientos y que conoce incluso lo profundo de tu corazón. Amigo pecador, por favor ven a Cristo. Renuncia a tus pecados, renuncia a la grandeza que ofrece el mundo y ven a Cristo. Aunque seas el alma más perversa y vil, ven a Cristo. Entiende que si Dios te destruye, es justo. Pero si Él salva, es porque Él tiene todo el derecho de ser misericordioso con quien desee serlo. ¿Puedes reconocer esto con toda honestidad desde lo profundo de tu corazón? Si es así, entonces la doctrina de la elección ha tenido su efecto correcto en tu espíritu y tú no estás lejos del reino de Dios. Estás siendo atraído a donde debes estar, donde el Espíritu quiere que estés. Y siendo esto así, el día de hoy, podrías irte en paz, siendo justificado por la fe en Cristo. Tu mayor necesidad no es grandeza. Tu mayor necesidad no es lograr tus sueños. Tu mayor necesidad es Cristo, el perdón de tus pecados. Vayamos en una palabra de oración a nuestro Dios. Que el Señor haga prosperar su palabra en nuestras vidas.